El restaurante parecía transformado. Los daños de la explosión habían sido reparados por completo y toda la fachada había sido renovada. Nuevas ventanas, nueva entrada, una iluminación sutil que hacía que el edificio brillara con calidez contra el cielo que se oscurecía. Un pequeño grupo de gente ya se había reunido fuera, personas bien vestidas, esperando a que se abrieran las puertas. Ethan estaba cerca de la entrada, coordinando la seguridad con discreción entrenada. Otros 6 hombres que Ellie reconocía de la organización de Nicholas estaban colocados estratégicamente alrededor del perímetro, intentando parecer invitados normales, pero no engañaban a nadie, con sus ojos vigilantes y sus auriculares evidentes. ¿De verdad es necesaria toda esta seguridad?, preguntó Ellie mientras se acercaban. Probablemente no, admitió Nicholas, pero me hace sentir mejor. Compláceme. Entraron juntos con la mano de Nicholas apoyada ligeramente en la parte baja de su espalda. El gesto era propio, pero no posesivo, una declaración más que una reclamación. La gente se fijó, por supuesto que se fijó. Nicholas Pelagrini llegando con una mujer, tratándola como si importara, cruzando la puerta con ella como iguales y no como jefe y empleada. El comedor resplandecía, nuevas lámparas, suelos restaurados, mesas vestidas con manteles tan blancos que casi brillaban. La cocina, visible a través del pase abierto, mostraba equipos relucientes y chefs que ya trabajaban con precisión coreografiada. Antonio estaba allí dirigiendo el equipo que Ellie había formado durante los últimos meses. Le sostuvo la mirada y asintió con respeto. «Señorita Wells», la saludó la recepcionista con calidez. «Señor Pelagrini, su mesa está preparada». Los condujeron a una mesa privada en una esquina con vista, tanto al comedor como a la calle. Ellie podía observar el caos organizado de la noche de apertura y al mismo tiempo mantener cierta apariencia de privacidad. Nicholas le retiró la silla y esperó a que se sentara antes de ocupar la suya. El restaurante se llenó rápido. Ellie reconoció algunas caras de otros establecimientos Pelagrini. Otros procedían claramente del mundo de Nicholas, hombres y mujeres que se movían con esa conciencia particular que nace de vivir en círculos peligrosos. Saludaban a Nicholas con respeto. Sus ojos se detenían con curiosidad en Ellie antes de seguir adelante. Nadie se acercó a la mesa, nadie interrumpió. «Están especulando sobre nosotros», observó Ellie en voz baja. «Que especulen». Nicholas sirvió agua de la jarra que había en la mesa. «Lo que somos es asunto nuestro, no suyo». «¿Y qué somos exactamente?» Él la miró directamente, con los ojos oscuros, serios. «Somos 2 personas que se encontraron en las peores circunstancias posibles y decidieron construir algo real, de todos modos. Somos compañeros, iguales. Las etiquetas que quieras ponerle son secundarias. Esa es la base». Apareció un camarero con vino del bueno, de la lista de reserva que Ellie había seleccionado personalmente. Cumplieron el ritual de probar y aprobar, y luego pidieron la cena. Antonio había preparado un menú degustación especial para esa noche, mostrando técnicas que Ellie le había ayudado a redescubrir. Preparaciones tradicionales, elevadas, con precisión moderna. Llevó el primer plato, una caprese sencilla que no tenía nada de sencilla. Mozzarella de búfala tan fresca que aún conservaba calor, tomates en el punto perfecto de madurez, albahaca que olía a verano. Ellie tomó un bocado y asintió con satisfacción. Eso era lo que debía ser la comida, honesta, excelente, sin pretensiones. «Has hecho un trabajo increíble con estos restaurantes», dijo Nicholas, observándola disfrutar de la comida. «Los ingresos han subido en los 3 locales. Las puntuaciones de satisfacción de los clientes han mejorado de forma significativa. Has construido algo real aquí». «Lo hemos construido», corrigió Ellie. «Tú me diste la plataforma y los recursos. Yo solo los utilicé bien». «No minimices tu contribución. Tienes verdadero talento. Los restaurantes ya eran rentables antes, pero ahora son excepcionales. Eso es obra tuya». El elogio la calentó más de lo que probablemente debería. Había pasado gran parte de su vida sintiendo que se quedaba corta, persiguiendo sueños que siempre permanecían fuera de su alcance. Aquellos últimos meses habían sido la primera vez
que se sentía realmente exitosa en algo que importaba. Entre platos, Nicholas metió la mano en la chaqueta y sacó un sobre color crema. Lo dejó sobre la mesa entre ambos, sin ofrecérselo aún, solo dejando que existiera allí. «¿Qué es eso?», preguntó Ellie. «Algo que debería haberte dado hace semanas, pero el momento nunca parecía adecuado». Lo deslizó sobre el mantel blanco. «Ábrelo». Ellie cogió el sobre con cuidado, notando el peso del papel de calidad. Dentro había un solo documento doblado una vez. Lo abrió y leyó, y se le cortó el aliento cuando las palabras registraron. Escritura de propiedad. La dirección en Grayot Avenue, en Detroit. El restaurante de su abuela, el que su padre había perdido, el que Nicholas había comprado semanas atrás. Pero el documento estaba fechado el día anterior. Transferencia de titularidad de Nicholas Pellegrini a Ellie Marie Wells. «Ya me dijiste que la habías comprado», dijo ella, con la voz tirante por la emoción. «Hace semanas». «Lo compré, sí, pero ha estado en un limbo legal mientras gestionábamos el papeleo correctamente. Desde ayer, la transferencia está completa. La propiedad es legalmente tuya, libre de cargas, sin hipoteca, sin gravámenes, sin condiciones. Es tuya por completo». Ellie miró la escritura, su nombre impreso en texto legal oficial. El edificio que su abuela había abierto en 1973. El lugar donde su madre había crecido, donde su padre había trabajado antes de que la adicción lo destruyera todo. El símbolo del ascenso de su familia y de su caída catastrófica. Ahora era suyo, ya no una carga, una posibilidad. «No sé qué decir». Le ardían los ojos, pero se negó a llorar en público. «No tienes que decir nada. Es tuyo para hacer con él lo que quieras. Véndelo si quieres, reábrelo si te interesa, derríbalo y construye apartamentos. La elección es completamente tuya. Te doy la propiedad, no expectativas sobre lo que debes hacer con ella». «¿Por qué?». La pregunta salió más áspera de lo previsto. «¿Por qué hacer esto?». Lo de las deudas era una cosa de eliminación estratégica de vulnerabilidades. Pero esto es personal. Es mi historia, mi familia, mi dolor. ¿Por qué invertir en eso? Nicholas se inclinó hacia adelante, toda su atención centrada en ella. Porque ese restaurante representa todo lo que has superado. El valor de tu abuela al venir a un país nuevo. El trabajo duro de tu familia para construir algo de la nada. Incluso los fracasos de tu padre forman parte de la historia. Ese edificio contiene tu historia, la buena y la mala. Merecías poseer esa historia en lugar de ser poseída por ella. Hizo una pausa, pareciendo escoger cuidadosamente las palabras. Mi hermano Marco murió hace 5 años. Coche bomba, igual que intentaron conmigo. Nunca obtuve un cierre, nunca obtuve justicia, ni siquiera comprensión. He cargado ese peso todos los días desde entonces, preguntándome si podría haberlo evitado de alguna manera. Sus ojos sostuvieron los de Ellie con una honestidad desnuda en la expresión. Cuando me apartaste de aquel Mercedes, cuando me salvaste del mismo destino, algo cambió. Me hizo darme cuenta de que podía proteger de verdad a alguien que importaba, que podía impedir una pérdida en lugar de limitarme a llorarla. Me diste esa oportunidad. Este restaurante, saldar las deudas de tu padre, son formas de honrarlo, de mostrar gratitud, no con palabras, sino con acciones, que importan. A Ellie se le cerró la garganta. Sabía lo de Marco, pero Nicholas rara vez hablaba de él directamente. Oír el dolor en su voz, entender que su acto instintivo de 3 meses atrás había significado algo más que salvar una vida, recontextualizó todo. «No sé qué haré con él todavía», dijo en voz baja, doblando la escritura con cuidado. «Pero gracias, por ver lo que esto significa, por no limitarte a arrojar dinero a los problemas, sino entender lo que de verdad importa». «De nada». Terminaron la cena despacio, saboreando cada plato. Antonio se había superado. Cada elaboración era técnicamente perfecta, pero más importante aún, tenía alma. Esa clase de comida que te recuerda por qué amas comer, por qué cocinar es arte, además de oficio. Otros comensales se acercaban a su mesa de vez en cuando. Socios de negocios ofreciendo felicitaciones por la reapertura. Representantes de otras familias presentando sus respetos.
Todos fueron educados deferentes, evitando mencionar directamente a Ellie, pero registrando claramente su presencia junto a Nicholas. La estaban viendo, la reconocían como alguien que importaba en su mundo. Debería haberla aterrado, probablemente debería haberla hecho salir corriendo. En cambio, se sintió extrañamente natural. Se había ganado su lugar allí mediante competencia y supervivencia. No era el accesorio ni el trofeo de Nicholas. Era una persona por derecho propio, que estaba construyendo una vida que se cruzaba con la de él. Después de cenar, Nicholas la condujo a una puerta privada al fondo del restaurante. «Quiero enseñarte algo». Subieron por una escalera estrecha hasta la azotea. Ellie no sabía que el edificio tuviera siquiera acceso a la azotea. Arriba habían construido una pequeña terraza con barandilla de hierro forjado y macetas que probablemente morirían cuando llegara el invierno. La vista se extendía por Manhattan, luces brillando en todas direcciones, la ciudad viva e infinita. «Esto no estaba antes», dijo Ellie asimilando el espacio. «Añadido durante las renovaciones. Pensé que el edificio debía tener un lugar tranquilo, un sitio desde el que se pudiera ver toda la ciudad y recordar que formás parte de algo más grande». Nicholas se colocó a su lado junto a la barandilla, ambos mirando el paisaje urbano. «Es precioso». Permanecieron en un silencio cómodo, con los sonidos de la ciudad filtrándose desde abajo. Bocinas de coche, sirenas lejanas, el zumbido general de millones de personas viviendo sus vidas. Ellie pensó en lo distinta que era su vida ahora comparada con 3 meses atrás, distinta a la de un año antes, distinta a cualquier versión del futuro que había imaginado para sí misma. «Nunca esperé esto», dijo al fin. «Nada de esto. Trabajar con restaurantes a este nivel, tener autoridad y respeto reales, estar con alguien como tú». «Alguien como yo», repitió Nicholas con una ligera diversión. «Un criminal, quieres decir». «Alguien poderoso, alguien que opera en un mundo que no entiendo del todo, alguien peligroso». Lo miró directamente. «Pero también alguien atento, alguien que cumple su palabra, alguien capaz de ternura pese a vivir en la violencia». «No soy bueno», dijo Nicholas en voz baja. «Quiero que eso quede claro. He hecho cosas que no sabes y que no deberías saber. He tomado decisiones que hicieron daño a personas, a veces de forma permanente. No soy un héroe, ni un buen hombre luchando contra las circunstancias. Soy lo que soy, y lo que soy incluye una oscuridad que harías mejor en no examinar demasiado de cerca». «Lo sé», dijo Ellie con sencillez. «No soy ingenua respecto a quién eres ni a lo que haces. Pero también sé quién eres conmigo, cómo me has tratado, el respeto que has mostrado, incluso cuando tú tenías todo el poder y yo no tenía ninguno. Eso también importa». ¿Importa lo suficiente? La pregunta era vulnerable, de una forma que Nicholas rara vez se permitía. «Lo suficiente para quedarte, para seguir construyendo esto entre nosotros». Ellie lo pensó con cuidado antes de responder. «Pasé 3 años en Nueva York antes de conocerte, trabajando horarios terribles, por sueldos malos, apenas llegando a fin de mes sin un futuro real salvo más de lo mismo. Sobrevivía, pero no vivía, no de verdad». Hizo un gesto hacia la ciudad que los rodeaba. «Ahora hago un trabajo que importa. Dirijo operaciones que afectan al sustento de la gente. Tomo decisiones que tienen consecuencias reales. Uso habilidades que creía desperdiciadas. Construyo algo que se siente importante. Y sí, estoy con alguien que me hace sentir valorada, de formas que no sabía posibles». «Pero», apuntó Nicholas oyendo la duda, «pero también soy realista. Tu mundo es peligroso. Habrá otros conflictos, otras guerras, otras situaciones en las que la violencia sea la solución. No puedo fingir que no existe, ni convencerme de que no volverá a pasar». Se volvió para mirarlo de frente. «Lo que digo es que elijo esto con los ojos abiertos. Te elijo a ti, elijo esta vida, sabiendo exactamente lo que incluye. No porque sea ingenua ni desesperada, ni porque no tenga otras opciones, sino porque, pese a todo, aquí es donde quiero estar». Nicholas la trajo más cerca, las manos cálidas en su cintura. Eso era todo lo que necesitaba oír, que eliges esto libremente, no porque te sientas atrapada u obligada. «Soy libre», confirmó Ellie,
probablemente más libre de lo que he sido nunca, y te elijo a ti». Él la besó entonces lento y profundo, como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Cuando por fin se separaron, ambos ligeramente, sin aliento, la ciudad siguió grillando a su alrededor, indiferente a los pequeños momentos humanos que ocurrían en una azotea de Manhattan. «Deberíamos volver abajo», dijo Nicholas al cabo de un rato. «La gente notará que nos hemos ido». «Que lo noten». Pero Ellie sonrió, tomándole la mano mientras regresaban hacia las escaleras. El restaurante seguía lleno cuando volvieron. La celebración de la reapertura continuaba con éxito. Ethan les lanzó una mirada cómplice, pero no dijo nada. Solo siguió supervisando la seguridad en silencio. Antonio envió un postre de cortesía, su forma de mostrar aprecio por la formación de Ellie. Todo funcionaba con fluidez, de manera profesional, exactamente como debía funcionar un restaurante exitoso. Se marcharon juntos, cerca de medianoche, con los últimos clientes saliendo satisfechos. En el coche, de vuelta al norte de la ciudad, Ellie sostuvo con cuidado la escritura de la propiedad, pensando en Detroit, en su abuela, en el legado complicado que ahora tenía literalmente entre las manos. «Quizá lo reabra», dijo en voz baja. «El restaurante de Detroit. No enseguida. Tal vez dentro de 1 año o 2, cuando tenga más experiencia. Pero me gusta la idea de traerlo de vuelta. Honrar como es debido la visión de mi abuela». «Decidas lo que decidas, te apoyaré». La mano de Nicholas encontró la suya en la oscuridad del coche. «No necesitas permiso ni aprobación. Solo sabe que cualquier recurso que necesites está disponible. No caridad. Inversión en algo que merece la pena». Ellie le apretó la mano, aceptando la oferta por lo que era: sociedad, confianza, inversión mutua en el éxito del otro. El coche la dejó primero en su edificio. Nicholas la acompañó hasta la puerta, la besó para despedirse y prometió verla al día siguiente para una reunión programada con proveedores. Cosas normales, cosas de una relación normal. La clase de momentos ordinarios que ella se había preguntado si volvería a tener durante aquellas primeras semanas aterradoras. Arriba en su apartamento, Ellie dejó la escritura de la propiedad sobre la encimera de la cocina, junto a las tarjetas de recetas enmarcadas de su abuela. Pasado y presente, fracaso y redención, todo junto en el espacio que había construido para sí misma. Preparó un té que en realidad no quería, solo porque necesitaba el ritual. A través de las ventanas, la ciudad resplandecía con luces infinitas, millones de vidas cruzándose y separándose en patrones demasiado complejos para seguir. Ella formaba parte de ese patrón ahora. No solo sobrevivía en los márgenes, sino que participaba activamente, construía, creaba algo significativo. 3 meses atrás, un coche había explotado porque ella había notado que algo iba mal. Ese momento de instinto había destruido su antigua vida por completo y de forma irreversible, pero también había abierto puertas que jamás supo que existían. Le había dado oportunidades que nunca habría encontrado por sí sola. La había conectado con alguien que vio su valor cuando ella se sentía invisible. No era un cuento de hadas. Nicholas no era un príncipe y ella no era una princesa rescatada. Eran 2 personas complicadas que se habían encontrado a través de la violencia y habían elegido construir algo real a partir de aquellas cenizas. Era desordenado, imperfecto y a veces moralmente complicado, pero era honesto, era suyo, y era la vida que Ellie Wells había elegido, con los ojos bien abiertos. Terminó el té y se preparó para dormir, pensando ya en las reuniones de mañana, en las revisiones de menú de la semana siguiente, en las 1000 pequeñas decisiones que componían su nueva normalidad. Fuera, la ciudad nunca dormía. Dentro, por primera vez en más tiempo del que podía recordar, Ellie se sentía de verdad en paz, con dónde estaba y con quién se había convertido. El futuro seguía siendo incierto, todavía peligroso, de formas que no podía predecir del todo. Pero había aprendido algo crucial durante aquellos 3 meses. Era lo bastante fuerte para afrontar lo que viniera después, lo bastante inteligente para navegar aguas complicadas, lo bastante valiente para elegir caminos difíciles cuando llevaban a un lugar que merecía la pena. Y ese conocimiento, más que la seguridad, la protección o cualquier promesa de amparo, era el verdadero regalo que Nicholas Peladrini le había dado. No rescate, no salvación,
solo la oportunidad de descubrir lo capaz que siempre había sido, esperando unas circunstancias que la obligaran a demostrarlo.